de los dictadores para destruir humanamente a los presos. Poco antes de la tablada había terminado de desgravar unas conversaciones que había tenido con Juan Manuel Murúa sobre la historia personal de Juan Manuel Murúa, donde relata, cuenta su infancia, el impacto que le causó el cordobazo, el conocer a Agustín Tosco, con quien trabajaba en la misma sección de EPEC, la Compañía de Electricidad de Córdoba. Y a esta desgrabación, apenas tengamos la posibilidad, la vamos a publicar. Queco, que fue el primero en caer en la mañana del 23 en combate, un compañero de Salta, joven, estudiante y activista barrial. Su nombre era Sergio Mamaní. Jorge Baños, un compañero entrañablemente dedicado a la revolución, dirigente del MTP y fundador, fue el primero que hizo la denuncia sobre la coordinación represiva entre los organismos de seguridad y los ejércitos de Bolivia, de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay y de Argentina en la época de las dictaduras. Jorge era un compañero muy querido y muy respetado por todos nosotros. Dejó Buenos Aires para irse a Salta y Jujuy, donde puso su profesión de abogado, sus conocimientos y su voluntad militante al servicio de los indios y los campesinos que pelean por el reconocimiento de sus tierras y contra la marginación a que son sometidos. Jorge fue fusilado dentro del cuartel después de detenido. Los hermanos Luque, que eran de Mar del Plata, pescadores los dos, uno de ellos, Miguel Ángel, durante la concentración, cuando le preguntamos sobre la disposición o no de ir sobre los militares, dijo, sollozando, que agradecía el poder estar ahí y el poder combatir a los golpistas. Horacio Luque, su hermano, que junto con Luis Segovia, Lucho Segovia, dirigente metalúrgico de Villa Constitución, intentaron fugar del cuartel en la noche del 23 y cayeron en el intento. Lucho había sido prisionero durante la dictadura de Videla. Era un compañero de gran corazón, de una entrega absoluta a la lucha de los trabajadores y a la revolución. Pablito Ramos, transparente y directo, lo que en alguna oportunidad le valió crítica por parte de alguien que lo consideraba injustamente irrespetuoso, ofendido por sus verdades. Sus palabras en la noche del 22, en la madrugada del 23, resaltan hoy a la luz de los resultados inenarrablemente dolorosos. Pablito, cuando explicamos qué era lo que íbamos a hacer, lo que podía pasar, y aclaramos que quien no concordara podía quedarse ahí, dijo, aunque nos maten a todos, valdrá la pena. Pablito fue asesinado por los militares después de ser detenido en la mañana del 24 de enero. Es por eso, por el recuerdo de los compañeros que nombré y de todos los compañeros que cayeron, que me resulta muy difícil hablar de la tablada, que fue tan distorsionada en sus objetivos, en nuestra voluntad de lucha y sobre todo en los objetivos y la voluntad de lucha de nuestros muertos y desaparecidos.
pero voy a tratar de explicar lo que pensábamos, los objetivos que teníamos, las expectativas que teníamos, las esperanzas que teníamos. Sé que difícilmente voy a dar una idea completa de lo que fue ese momento, de los momentos previos, los posteriores, pero voy a tratar de dar una explicación. Y voy a empezar tratando de dar un orden por el plan que tenían los golpistas. Nosotros sabíamos que los Carapintada preparaban una nueva sublevación después de la de fines del 88 en Villa Martelli. Los propósitos eran exigir la renuncia de Alfonsín, lograr la libertad de los comandantes, ganar el control del ejército para los Carapintada y ubicarse ellos como principal factor de poder frente a la nación. También sabíamos que esta vez no se quedarían dentro de una o más unidades militares, sino que sacarían sus tanques y efectivos a la calle, ocuparían el edificio Libertador, que es lo que hicieron después, el 3 de diciembre de 1990, y la Plaza de Mayo, hasta conseguir sus reivindicaciones. Conocíamos que el plan se iniciaría con el levantamiento del Regimiento 3 de la Tablada y que le daría continuidad, de acuerdo a lo que nosotros conocíamos, la Cuarta Brigada Aerotransportada de Córdoba, o al menos una parte importante de ella, como así también unidades del Segundo Cuerpo de Ejército que habían comprometido su participación. Posteriormente daría su aprobación el coronel Zeinaldin, quien asumiría el mando de las operaciones y haría un llamado a que se plegaran otras unidades del ejército y de las otras fuerzas que aún no lo hubieran hecho. Ellos calculaban que además de los ya comprometidos, se iban a plegar fuerzas espontáneamente. Este cálculo lo hacían en base a una evaluación que tenían sobre el pensamiento de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas en aquel tiempo. No vacilarían en eliminar físicamente a quienes intentaran resistir y a determinados activistas que integraban una lista que había sido previamente elaborada. Si bien no se proponían asumir el gobierno, no descartaban la posibilidad de tomar por la fuerza la casa de gobierno si Alfonsín no renunciaba. En ese caso lo desplazarían por la fuerza, obligando a la formación de un gobierno encabezado por el vicepresidente Víctor Martínez. Víctor Martínez, según contaban, según relataban, era coincidente con sus intenciones. A esto lo decían a partir de conversaciones que, según ellos, habían mantenido con Víctor Martínez. Sintéticamente, ese era el esbozo general del plan que tenía el seinaldinismo en aquel momento. ¿Cómo conocíamos nosotros esto? Por distintas vías nos llegaba esa versión. Una de ellas, entre otras, que no es conocida, la puedo dar ahora. Los Carapintada se reunían en la casa del empresario Sivak. En ella se desarrollaban los principales encuentros políticos del grupo de Zeinaldin con determinadas personas del ambiente político, con economistas, con periodistas, a los cuales les interesaba incluir en el proyecto, a los cuales los